Ok, everybody, be welcome. Bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar con la sesión para esta semana, ¿verdad? Estamos en la parte de Intermediate English Level y en esta clase vamos a tocar, como hemos estado hablando de lo que es el portfolio, ¿verdad? Y actividades relacionadas a las e-competence. No podemos dejar de lado meternos con lo que sería terminología, vocabulario relacionado a la parte de el computing or el technical English. In this case is technical English for computing. Okay, we have here some vocabulary. Tenemos aquí una serie de palabras, ¿verdad? Es un vocabulario. En la clase de hoy, pues vamos a ir viendo algunas de ellas, la pronunciación, ¿verdad? Y algunas que resaltan, que van a resaltar más sobre otras, ¿verdad? Váyanle poniendo atención y váyanle prestando, digamos, énfasis a algunas de estas palabras, ¿verdad? Porque están ordenadas de manera alfabética. De hecho, la actividad, ¿verdad?, que vamos a desarrollar esta semana a nivel de lo que sería el portfolio, va a tener que ver con una especie de, vamos a tratar de hacer una especie de álbum, pero de este topic. Entonces tenemos acá, por ejemplo, en la letra A tenemos lo que sería, que no es propiamente la letra A, ¿verdad? Sino que es un símbolo, ¿verdad? Pero que se utiliza mucho en el medio de el technical English, que es at, ¿verdad? Cuando nos referimos a la arroba, en inglés se utiliza la palabra at, ¿verdad? Aunque at puede tener otros contextos, ¿verdad?, de uso, pero en este caso es para referirnos propiamente a la arroba. Entonces la usamos en los emails, las usamos en las cuentas de algunas redes sociales como Twitter, se usa, por ejemplo, en Facebook. Así que la at es importante, ¿verdad? Y cuando demos la dirección, ¿verdad?, debemos decir at, for example, gmail.com, at hotmail.com. Es la forma en la que damos un email, una dirección de correo electrónico, utilizando la arroba, que en inglés la pronunciaríamos como at. Luego tenemos un access code, ¿verdad? Que es, ahí dice que es un código de acceso. Es parecido, no necesariamente va a ser igual que una password, ¿verdad? Porque el access code normalmente son números, son numbers. Las passwords son combinaciones de letters and numbers. Luego tenemos access level, como un nivel de acceso, ¿verdad? Eso tiene que ver posiblemente con lo que sería seguridad a nivel de la parte de informática. Access time, ¿verdad? Un tiempo de acceso. Acknowledgement. Esta palabra es un poquito larga y puede surgirnos problemita al pronunciarla, ¿verdad? Pero es acknowledgement. Acknowledgement. ¿Qué es un acknowledgement? Bueno, esto se traduce, o la traducción es un tanto rara por el español, ¿verdad? Que es un acuse de recibo. El acknowledgement es cuando usted le dice a alguien que recibió un documento electrónico, por ejemplo, en un email. Vea, cuando usted le da normalmente, por ejemplo, en Gmail, aparecen unas opciones de autorrespuesta, como OK, recibido, gracias. Entonces, si yo le doy en recibido, eso es un ejemplo de un acknowledgement. Lo que estoy diciendo es que doy por recibido un mensaje. Vea, entonces, el acknowledgement es tan simple como decir recibido. Vea, aunque el término sería esto, acuse de recibo, pero por lo general no usamos ese término nosotros acá. Así que simplemente recibido, que estamos dando fe de que recibimos un documento electrónico, por ejemplo, en un email o maybe en un WhatsApp message. Yo puedo decir, si bien es cierto en inglés existe la palabra received, es más común decir acknowledgement o AC, nada más se contracta a AC a veces. De ahí ya se entiende que me están dando o me están diciendo que algo fue recibido.
Incluso en algunos protocolos de interconexión, esta es una señal, ¿verdad? Que viaja de un lugar a otro cuando se da por recibido una información. Luego tenemos address, que en este caso es una dirección. Como estamos en vocabulario técnico, no la vamos a confundir con la dirección física, ¿verdad? Donde está mi casa, sino una, por ejemplo, puede ser una email address, una dirección de correo electrónico, o puede ser una web address, una dirección de página web. Así que al address le podemos agregar estos otros términos para ser más específicos, ¿verdad? Luego tenemos allocate. Allocate, que es para decir que algo, este es un verbo, ¿verdad? Es un verbo y es para decir que ha sido asignado o que se ha dado un valor a alguna variable, o puede ser incluso cuando estamos trabajando en una spreadsheet, que es una hoja electrónica, ¿verdad? Cuando se ingresa un dato, se le asigna un dato a una celda, pues estamos en allocate, es una acción. Luego tenemos allocation, ¿verdad? Que está relacionado a la anterior, ¿verdad? Que es el otro es el verbo y allocation es el lugar en donde se asigna un valor. Luego tenemos ancillary equipment, que estos son equipos auxiliares, podría llamárseles, algún tipo de equipo auxiliar que se utilice en alguna enterprise. Como les digo, de estos no le vamos a dar importancia, a algunos sí, a otros no, vea, unos tienen más importancia que otros, y a eso quiero que le vayan prestando atención, vean, porque vamos a dejar una actividad del portfolio donde usted va a ir escogiendo de cada una de estas, va a ir escogiendo algunas, ¿verdad? Va a tomar algunos de ellos y vamos a hacer una especie de álbum ilustrado, ¿verdad? Una especie de álbum ilustrado de lo que sería Technical English, de Vocabulary o de Computing Vocabulary. Luego tenemos append, ¿verdad? Que append es cuando, esto es para correos electrónicos, ¿verdad? Cuando añadimos o adjuntamos, ¿ya? O cuando usamos WhatsApp, que le damos al icono del clip, eso es un append, ¿ya? Añadir o adjuntar, ¿ya? Append, y es un verbo, ¿verdad? Un archivador, archival, archived file, un archivo, un documento archivado o algo que se guardó dentro de un archivo. Assembler, bueno, assembler y assemble, esto de ensamblador y ensamblar, bueno, estos assembler, assemble language y assemble program, assemble, todas estas, todas estas están relacionadas a un mismo rubro. Y es que dentro de los computing terms, existe algo que se conoce como precisamente assembly language o lenguaje de ensamblador, que es, digamos, el lenguaje, hay lenguajes que se le llaman de high level, que son como por ejemplo HTML, Python, Visual Basics, Fox Pro. Todos esos son lenguajes de alto nivel, pero hay un lenguaje que se le conoce como lenguaje de bajo nivel, que es un intermedio entre el lenguaje de máquina, ¿verdad? Que son los códigos binarios o los binary codes, y lo que sería el lenguaje de alto nivel, para que lo interpretemos mejor. Cuando hablamos de programming, de programación, ¿ya? Programming, el programming normalmente uno edita un code source o un código fuente. La mayoría de programadores en la actualidad trabajan con lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel significa que hay palabras que se escriben que ejecutan acciones. Se escriben ciertas palabras que, dicho sea de paso, los lenguajes de programación todos son en inglés, entonces los códigos pues van en inglés y hay algo que interpreta esos códigos. El lenguaje de alto nivel es más sencillo porque las acciones que uno pone se escriben, digamos, con palabras en inglés. Por darles una idea,
Go to es una acción. Vea, podríamos poner, por ejemplo, print es otra acción, ¿verdad? Imprimir. Read, leer. Y algunos de ellos utilizan esas palabras que vienen del inglés. Vean, así que aquel que quiera meterse a programming tiene que saber que todo el vocabulario que se usa ahí es de inglés. Pero ahí el lenguaje de alto nivel se convierte a código de máquina, que es lo que interpreta una computadora o un dispositivo de la era digital, y ya ahí hay una correlación. Las máquinas interpretan, por así decir, el lenguaje de alto nivel, pero hay un lenguaje intermedio entre el de alto nivel y el lenguaje de máquina, que es el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador o assembly language recibe el nombre de assembly porque se trabaja con el microprocessor, con el microprocesador de una computer. Directamente se trabaja sobre él con lo que son lo que se conocen como las location, las localidades de los procesadores y lo que son los registros o registros que tiene interno el microprocesador. Entonces, dentro de la parte de programación se considera más complicado, dentro del programming se considera more difficult utilizar assembly language o todo lo que tiene que ver con assembly, ¿verdad? Cuando ven ahí ensamblar, no crean que tiene que ver con armar piezas, sino que esto tiene que ver con el hecho de que yo voy directamente a, es un código siempre, ¿verdad? Y voy a tocar directamente los registros del procesador, cosa que un lenguaje de alto nivel no puede hacer. Entonces esto pues tiene que ver con eso, es un lenguaje de programación, para no complicarlo más, ahí dejémoslo, ¿verdad? Es un tipo de lenguaje y todo esto, assembler es el programa que permite eso, la acción es assemble, el assembler es el ensamblador, el programa, el assemble es el verbo, ¿verdad? Assemble language, assemble program y assemble que vendría siendo actividades relacionadas. Luego tenemos random o at random, como está aquí. Cuando usamos random, pues nos referimos al azar. Vean, por eso cuando hablamos, por ejemplo, de RAM, vean, Random Access Memory, dentro de las cuestiones interesantes, digamos, de la computing, tenemos la situación que se pueden seleccionar las cosas at random, es decir, al azar. No necesariamente tienen que ser valores dados, sino que se generan por azares. Attach, ¿verdad? Esta es otra similar a la que está aquí arriba, sería sinónimo de append. O sea, yo puedo usar append o puedo usar attach. Attach es creo más común para American English y append es más para British English. ¿Vea? Pero cuando hacemos un attachment, que incluso se puede decir de esa manera, es adjuntar, ¿verdad? A un mensaje un documento. Eso es el attach. Sinónimo sería de append. Luego tenemos author language, authoring system, automatic loader, explorer y shutdown. Todos esos van en términos de automatic. Vea, language, pues para lenguaje, ¿verdad? En términos de lenguajes de programación, de programming, ¿verdad? System, pues que es en general para sistema. Loader, vea que es para indicar una carga, ¿verdad? Load es carga. Scroller, que esto tiene que ver con, aquí está, bueno, está traducido literalmente, ¿verdad? Esas son traducciones literales de las acciones estos, pero un scroller es como estar subiendo y bajando, ¿verdad? Por ejemplo, el mouse tiene un scroller, ¿verdad? Que es la ruedita esa que está en medio, que nos permite a nosotros estar subiendo y bajando, ¿verdad? En términos de búsquedas. El shutdown, pues que tiene que ver con el apagar, ¿verdad? Apagar el equipo, cerrar un sistema, eso es shutdown. Luego vienen con la letra B, ya tenemos por ejemplo el backup, este es importante, backup porque es una unión
de lo que serían dos prepositions, back, ¿verdad? Y up. Backup es un verbo. Vean, normalmente se dice en español hacer un backup o backupear. Un tanto raro eso, ¿verdad? Más común hacer un backup. ¿Qué es un backup? Es una copia de respaldo o, como dice ahí, un archivo de reserva. Entonces, el backup pues está relacionado a eso. Y se puede escribir con guión o sin guión, ¿verdad? Puede ser un verbo o puede ser un nombre para referirse al respaldo, al respaldo de archivos, ¿verdad? Cuando yo trabajo en una computer, estoy en una estación de trabajo, en una workstation, se supone que estoy obligado a resguardar los archivos más importantes, porque remember, se me puede broken, for example, el hard disk. Y cuando se me pierde toda la información y no he hecho backup, eso es triste. Entonces, normalmente se nos asigna pues como responsables de un equipo y tenemos que haber hecho backup previos de archivos importantes. Luego tenemos un background program, ¿verdad? Esto se refiere a un programa de fondo, se le puede decir, o como está aquí subordinado. A nivel de los operating systems o los sistemas operativos, hubo un tiempo que los sistemas operativos no podían ejecutar más de un programa a la vez. O sea, usted usaba un programa y si quería pasarse a otro tenía que cerrar el anterior y pasarse a ese programa. Entonces, hoy en día ya no sucede eso. Vean, nosotros tenemos hoy una revolución y eso ya no pasa. Pero durante un tiempo sí sucedía. Entonces, cuando llegó una nueva característica, ¿verdad? A los sistemas, fue esto de llamar los background programs, que significa que usted usa o tiene background programs en sus teléfonos. Vea, cuando busca allí la pestañita que le despliega todas las demás ventanas que están abiertas de las demás aplicaciones, esas aplicaciones que están abiertas o que están consumiendo power, energía, incluso en segundo plano, que a veces se le llama, es un background program. Bien, background. En general, background es nada más para referirnos al fondo de pantalla. Vea, puede ser en la screen in my computer, puede ser in my cell phone, or maybe in my tablet, in a laptop PC, for example. Eso es un background, lo que tengo de fondo. Backspace. Ok, backspace. Esta es una key. Es una tecla, ¿verdad? Que nos sirve para, aquí está aplicado como retroceder, pero realmente el backspace no solo retrocede. El backspace también tiene la propiedad de erase, de borrar. Vea, borrar hacia atrás, diríamos en español. Eso, backspace. Vea, no solo es back, no solo es atrás o regresar atrás, sino que implica backspace, borrar un espacio hacia atrás. Luego tenemos backtracking, ¿verdad? Que eso ya tiene que ver con los navegadores. Vea, por ejemplo, en este programa está esto, pero este es para las páginas, ¿verdad? Pero en los browsers o navegadores tenemos una flechita que apunta to the left, ¿verdad? Y otra to the right. Entonces la de la left es un backtracking, porque vamos atrás en lo que hemos estado navegando. Backup file, ¿verdad? Es un archivo pues de respaldo, una copia. Barcode, ¿verdad? Eso pues cuando vamos a pay, ¿verdad? Es el código de barras, un barcode. Batch job, ¿verdad? Eso es un trabajo en serie, ¿verdad? Cuando se trabaja en serie, en producción en serie. Baud rate, ¿verdad? Que esta es una velocidad de una unidad que se llama baudios, que se utiliza pues para medir datos. Bueno, antiguamente se utilizaba para medir transferencia de datos, hoy ya no se utiliza eso. El denominado BAU. El benchmark text. Estos se han puesto muy comunes en la actualidad cuando hablamos de un benchmark o una prueba de benchmark. Son test de rendimientos, ¿verdad? En donde se compara, por ejemplo,
mi computadora con otras computadoras, otros procesadores, y uno puede determinar qué rendimiento tiene un equipo comparándolo con otros. Hay muchas web pages que hacen test de benchmark, ¿verdad? Y me pueden clasificar a mi equipo, a mi computer, en qué nivel está. Vean. Igual esto de benchmarking tiene que ver con eso, ¿verdad? Cuando se hablan de pruebas de referencia, ¿a referencia de qué? Referencia de otros equipos. O sea, comparan el desempeño de mi computadora con la de otras máquinas. Eso me puede servir a mí para, por ejemplo, si usted tiene a algún jefe o alguien superior, ¿verdad? Y le quiere decir, mire, yo con esta computadora ya no puedo trabajar porque está lenta y todo eso, pero el jefe no le hace caso. Usted puede ir a un sitio de benchmark, compararlo con un equipo, ¿verdad? Más de los que ahí aparezcan, y sacar las impresiones y decirle, mire jefe, o a quien quiera dirigirse usted, que eso no me rinde, ¿ve? Y aquí están las pruebas de benchmark. Luego tenemos bitmapped screen, que esta es un tipo de pantalla que trabajaba con imágenes tipo bitmap o como las BMP. Bit per seconds fue la unidad, pues, de medida de velocidad de transferencia de datos durante un tiempo, ¿verdad? Que es BPS, que sería bit per second o bit por segundos. Blank es para blanco, se usa mucho, por ejemplo, en documentos de texto. Vea, una page in blank o una blank page, ¿verdad? Para un documento en blanco. Tenemos blinking. Blinking es cuando los aparatos como las computers o los routers de Wi-Fi, bueno, que esos no son routers, esos son access points realmente. Pero cuando están los foquitos pequeños y esos están parpadeando, eso es blinking. Blinking. Board, aquí nos lo dice como un tablero electrónico. Ball es tiene que ver con las fonts, con las fuentes, ¿verdad? Cuando ponemos ball letter, vea, es letra más marcada o negrita. Boolean, que viene de Boole, que fue un señor que es el que dio paso a lo que se conoce como el álgebra booleana, ¿verdad? Que él es digamos, de los primeros que teorizaron lo que ahora es la era digital, ¿verdad? De que toda la información se puede codificar en términos de datos booleanos, se diría, que son datos de ceros y de unos, o sea, sistema binario. Vean, butch, que tiene que ver con, ahí dice bootear, de hecho se usa ese término en la actualidad, es iniciar o arrancar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, usted enciende una computer o enciende su móvil device y ve durante un tiempo corto, ve la marca o el nombre, digamos, del fabricante de la computer o del phone. Allí el teléfono y la computer están en proceso de boot, están cargando. ¿Ve? Cuando apagamos y volvemos a arrancar algo, eso es un reboot, por ejemplo. Se me llena la memoria de muchas cosas, hay que refrescarla y le dicen hay que hacer un reboot. Luego tenemos branch, que esto es otra cuestión de otro verbo que tiene que ver, pues, con la parte de dividir las cosas en dos, muy usado en lo que sería programación. Browse, que es esto es de donde surge lo de browser o navegador, ¿verdad? Eso viene de browse, pero esta es la acción. El browser es el name, es el programa, pero browse consiste en ojear o curiosear. Esas podrían ser las traducciones de browse. ¿Ve? Entonces, eso tiene que ver con navegar, que decimos nosotros. Existe otro término quizás más común, que es cuando se dice surfear el internet, pero son sinónimos. Buffer, ¿verdad? Un buffer es una memoria temporal. Ahí dice registro interno, es de los microprocessors, es de los microprocesadores, pero en sí es un archivo que, perdón, es un espacio de memoria RAM que se utiliza para ir almacenando datos, ¿verdad?
Por eso se le llama eso una especie de memoria primitiva. Bug, ¿verdad? Aquí dice bicho, pero esto hay que contextualizarlo, ¿verdad? Un bug, un bicho no es, recuerden que bicho es lo que se utiliza para referirse a un insecto. Vean, a un gusano, por ejemplo, o algo que está dentro de catalogado, digamos, de esa parte, ¿verdad? Que tengo una fruta y se me pudrió y hay gusanitos adentro. Esos son los bugs en ese caso. Se aplica nuevamente al diseño de lo que es software, ¿verdad? Software de computing o software para mobile device. Significa que cuando los programadores y crearon esa aplicación, pues se fueron errores, y errores que hasta que se comienza a usar o los usuarios comienzan a hacer ciertas acciones van saliendo a la luz. A eso le llamamos lo que son los bugs. Building fonts, ¿verdad? Esos son las fuentes que vienen preinstaladas en los sistemas operativos, ¿verdad? Cuando hablamos de font, el término font se traduce como fuentes, pero fuentes aplicadas a lo que es computing, pues son los tipos de letra. Es el nombre que reciben los tipos de letra. Ballet, una ballet, si lo sacamos de ese contexto, alguien va a decir, mire, las ballets son como, es sinónimo de balas, va a decir alguien. Pero en este caso, las ballets son las viñetas. O sea, cuando yo creo un texto y que le pongo una viñeta de un puntito o que a veces se le pone una flechita, un chequecito, todas esas son ballets, ¿verdad? Son ballets, son los dibujos que se utilizan para crear viñetas o listados con viñetas. Un bulletin board, un tablón de anuncios, ¿verdad? Una especie de pizarra electrónica. Bus, aquí llegamos a otra opción porque pues estamos acostumbrados al bus como medio de transport para movernos, ¿verdad? Pero este bus no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con lo que es todo aquello que permite transmitir información, ¿verdad? De un punto a otro. Pueden ser líneas de transmisión, puede ser un cable incluso, ¿verdad? Que permita llevar varias señales al mismo tiempo. A eso se le conoce como bus. En los motherboards, las placas madre, ¿verdad? O las mainboards, las pequeñas líneas que se miran ahí entre que van de un punto a otro, que son pues como highways, son como autopistas, pero en este caso de conexión. Eso es un bus. Luego tenemos byte. Ok, el byte aquí está traducido como octeto. Aquí hay que recordar que bit y byte son diferentes. Bit es la unidad más pequeña de un pulso eléctrico, que puede ser un O o un number one, o sea, un valor true or false. Pero cuando se unen 8 bits, se forma one byte, se forma un byte, ¿verdad? Que ya es una unidad de información, ¿verdad? Un byte me puede contener a mí, por ejemplo, un código para generar lo que sería el correspondiente a una letra, a un number o incluso a la tecla space, ¿verdad? La tecla espacio tiene su propio código. Todo eso me generaría lo que es en términos de un byte. Luego tenemos caps. Eso viene de capitals. Capitals. En los teclados vamos a encontrar caps. En los teclados versión en English. Remember, un teclado o una computadora que ha sido fabricada para venderse en el mercado anglosajón, es decir, en Estados Unidos, ¿verdad? O en países de habla inglesa, esos teclados de esas computadoras no tienen la letra ñ, ¿verdad? Y cambian las disposiciones de algunas letras. Varía un teclado versión Spanish a un teclado versión English. Entonces, en los teclados en English, la que en español normalmente se llama
block mayús, vea, se llama caps letters o a veces solo caps, vea, que es para activar o desactivar mayúsculas. Luego tenemos el caret, que es un signo de intercalación. Luego tenemos el carriage return, o simplemente return. Esto es like the enter key. Recordemos o tengamos en mente que el computer key, el teclado de una computadora, el computer key, está basado en la máquina de escribir. Se basa en la typewrite, en lo que sería una typewrite, una máquina de escribir. La disposición de las teclas en el lado alfanumérico es el mismo. Y en las computadoras se agregaron más teclas que no existían en la máquina de escribir. Un ejemplo de eso es la tecla Enter. La tecla Enter, no hay tecla Enter en una máquina de escribir. Lo que hay en una máquina de escribir es un carriage return. Vea que era cuando la persona llegaba al final del carro y lo volvían a hacer, que jalaban la máquina otra vez a la left, a la izquierda, y topaba el carro. Y ahí podían avanzar la siguiente línea. Vea, entonces, eso se llamaba retorno de carro en las máquinas de escribir. En las computers le pusieron tecla Enter o Enter Key. Bien. Por eso a veces esa tecla se le conoce como la tecla Return. Return, ¿verdad? Que es para iniciar una nueva línea, ¿verdad? Para arrancar una nueva línea. Fíjense que es curioso hablar, por ejemplo, de lo que es el teclado, de lo que es el keyboard. Vean, nosotros tenemos ahorita el modelo, por ejemplo, me imagino que en más de alguna ocasión ustedes han escuchado que a los teclados, cuando estaban de moda, por ejemplo, los BlackBerry, vea, se decía que esas cosas traían un teclado QWERTY. Un teclado QWERTY. Uy, lo siento, es W, es QWERTY. Ese es un tipo de teclado, pero hay otros teclados. Ese es el más famoso. Pero, por ejemplo, estaba una variante que se llama AZERTY. AZERTY. Que lo que indica esto es que el orden de las primeras letras es ese, ¿verdad? O sea, el teclado común, las primeras letras de la primera fila son Q, W, E, R, T, I. Y en el modelo AZERTY, pues se cambian las letras de posición y comienza con la A, luego va la Z, después va la E, la R, la T, la Y. Y hay otras dos variantes más. Está uno que se llama Dvorak, ¿sí? Teclado en variante Dvorak. Vea que ese es el orden de las primeras letras. O sea, los nombres de estas variantes se toman de las primeras letras. A nosotros aquí en América, el que más usamos es este. Los otros dos variantes se usan más que todo en Europa, en un par de países. Lo curioso de esto es que hay unas marcas de máquinas de escribir que es de un apellido Remington, que se me escapa ahorita el nombre del señor, ¿verdad? Pero ese era su apellido. Remington fue, digamos, el inventor, o se le reconoce como ser el inventor de la máquina de escribir convencional. Pero lo curioso es que cuando este señor la hizo, el teclado, él a su vez se basó en un piano. O sea, él se basó en las teclas del piano para generar las teclas de la máquina de escribir. Pero el orden en el que puso las teclas fue en el orden alfabético. O sea, en un teclado de esas antiguas máquinas Remington, vea, iba A, B, C, D, F, G. Y así iban las líneas ordenadas de acuerdo a las letras del alfabeto. Pero sucedía que cuando las personas usaban las máquinas, ¿verdad? Quienes han visto cómo funciona la máquina de escribir, tienen unas patitas que cuando yo presiono la tecla,
la patita se levanta y golpeaba una cinta que imprimía la tinta sobre el papel. Sucedía que las personas, como estaban ordenadas, estaban en el orden alfabético, las pulsaban demasiado rápido. Vean, las pulsaban demasiado rápido, too fast, y entonces comenzaba a golpearse una patita con la otra y ya no escribía nada. Vea, entonces tuvieron que comenzar a idear cómo hacer que las personas write slowly, que escribieran más despacio. Y fue donde comenzaron a salir estas variantes de teclados, desordenando, desordenando las teclas, quitando el orden del alfabeto para que las personas vinieran y comenzasen a escribir más lento. Entonces, por eso es que hoy utilizamos ese tipo de teclados como eso, ¿verdad? Que hay que aprender a lo que es mecanografiar, ¿verdad? Entonces, es de tomar en cuenta algunas situaciones que tienen que ver, ¿verdad? Que ha sido como el devenir. Normalmente el teclado de computer está basado en una typewriter, en una máquina de escribir, y a la vez la máquina de escribir está basada en el principio de lo que es un piano. Bien, luego tenemos un cartridge, que es un cartucho. Eso normalmente son para los printers. Los impresores son los que llevan cartridge, cartuchos de ink. Un cassette que ya no se utilizan, ¿verdad? Pero durante un tiempo algunas computers aceptaban almacenamiento en cinta magnética. Un CD-ROM, ¿ok? Un CD-ROM, o simplemente el que le decimos CD, ¿verdad? El CD pues era el disco, el compact disc, pero esto era read only memory. ROM, the meaning is read only memory. Era un disco compacto de memoria de solo lectura, es decir, en un CD, una vez se graba información, ya no se puede modificar. Esa información quedó y solo se puede leer, ¿verdad? Por eso se le llamaba CD-ROM. Luego vinieron los DVD-ROM y algunas otras variantes. Cell, para referirnos a una celda, celda. También sirve en el contexto de célula, pero esto ya sería en otra área, no sería para, o sea, para lo que sería Technical English in Computing, una celda, ¿verdad? Las cells, que son los que llevan las spreadsheets o las hojas electrónicas. Luego tenemos CPU, que es Central Processing Unit. It's a name for the microprocessors. Character template, ok, una plantilla de caracteres, un carácter que puede ser una letter, un number o el space in blank. Un chat, ok, to chat, like a bear, to chat via WhatsApp, via Messenger, whatever, to chat. Check, ok, to verify or verificar o examinar, to check. Un check, like a noun, ¿verdad? Un chequeo o verificación. Un chip, ¿verdad? Que vendría siendo, pues, de hecho, no se usa mucho la palabra esta en español. A los chips les decimos chips, simplemente. Clear, vea, es to clear, like a verb, un verbo, ¿verdad? Limpiar o borrar. Luego tenemos to click, vea, clicar. Este se ha, se ha pasado, digamos, a una especie de español, ¿verdad? Una especie de Spanglish, ¿verdad? Y decimos hoy clicar, vea, to click. Ahora, con el caso de que hoy ya no solo se usa computer, ya no solo se usa el mouse, sino que se usan las pantallas táctil, ya no decimos to click, decimos push, ¿verdad? Push. Luego tenemos clipart, que son drops, ¿verdad? Drops in computer, clipboard, clipping, clone, command, compile, compiler, compute, computer, computer aids desing, like CAD, like AutoCAD, okay, like the software AutoCAD, computer aid desing for engineer or architects. We have configuration, confusion, connector, control breaker, control panel, convert, crash. When your system is crashed. Esto tiene que ver cuando
un sistema se queda congelado, se trabó la computadora, el celular, eso es un crash. Luego tenemos data link, debug, decode, delete, desktop computer, que son algunas otras cosas como por ejemplo el enlace de datos, el debug. Ese tiene que ver con el bug, ¿verdad? Decíamos, mire, el bug son esos bichitos, pero ¿qué son los bichitos en términos de la computing? Son errores que se le fueron al programador o que no lo consideró el equipo de diseño, ¿verdad? No consideraron esas situaciones. Vean, cuando se trabaja en programming, ¿verdad? Una de las cosas que se enseña en programming es que como diseñador, usted tiene que pensar en, en todas las posibilidades de lo que hace un usuario. Por eso ustedes quizás escucharán de que a veces hay programas en versiones alfa y versiones beta. Cuando dicen que hay un software que ha salido en versión alfa o versión beta, son versiones de prueba. Vea, esas versiones de prueba sirven a los programadores para esto, para que otros, o sea, no ellos, sino que otros hagan pruebas de cómo funciona eso. Y a veces ocurre que en medio de esas pruebas, quienes las hacen, no crean que solo buscan que funcione bien o que cumpla para lo que está diseñado. Al contrario, se van a hacer cosas que, digamos, el programador ni siquiera las consideró al momento de diseñar la solución. Y ahí es donde surgen los famosos bugs, ¿verdad? Que son fallos que se dan, digamos, en un contexto que no se consideró. Por eso son importantes las pruebas beta o las pruebas alfa, porque cuando han descubierto fallos o problemas que se dan por ciertas consideraciones por ciertas cosas que no se consideraron al momento de diseñar un programa, entonces entra en un proceso de debug. Vea, el proceso de debug me permite a mí, como dice ahí, depurar. Eso es hacer un debug. Depurar, limpiar los errores que han surgido en un software o maybe en una app. Vean. Tenemos decode, que es para decodificar. Delete, esta es la tecla famosa del. Por eso decía, si hay teclados en Spanish y hay teclados en English. Entonces los teclados en Spanish dicen surp, hasta acá, ¿verdad? Hasta lo que sería la letra R. Eso ya no está, que es para borrar. Pero eso borra hacia adelante, porque la backspace me permite borrar hacia atrás, pero el surp me permite borrar lo que está adelante, o sea, lo que está a la derecha. Entonces, en inglés, en los teclados, ahí dice delete o del nada más. Delete o solo dice del, así. Es para borrar. Desktop computer, pues es la computadora de escritorio o la que se pone en una mesa, ¿verdad? Que está compuesta normalmente por lo que sería la CPU, el CPU, lo que es el monitor, el keyboard y el mouse. Luego tenemos, quiero ver, Desktop computer, digitalize, directory, directorio, eso es importante, es sinónimo de folder, directory o folder. En su portfolio está compuesto por directories o folders, se pueden llamar de las dos maneras. Disk drive era la unidad o floppy drive que se le llamaba antes, donde se usaba el disco magnético, que ya no se utiliza, pero durante un tiempo existió. Disk, ojo, se puede escribir con K o con C. O sea, hay las dos versiones de escritura, con K o con C. Y es para decir en general un disco. Disk driver, pues era la disquetera o la unidad de disquete que se le llamaba antes, que es este que está acá, el disquete, el disco flexible, ¿verdad? Un display menu, que sería pues un menú de visualización. Generalmente display tiene que ver con todo lo que es visual, ¿verdad? Con algo que voy a ver en la pantalla. Domain es un dominio, por eso se refiere a la internet,
For example, .com es un dominio, .net, .gov, esos son dominios. Luego tenemos .matrix, que es un tipo de impresora que se llama de matricial, se traduce a veces, o como matriz de puntos, o esta de .printer. O sea, .matrix y .printer es el mismo tipo de impresor. Es un impresor que por lo general son muy ruidosos, ¿verdad? Pero sirven para sacar documentos con varias copias o con papel carbón. Download, ¿verdad? Que es bajar un documento, bajar un archivo, hacer una descarga, eso es download. Luego tenemos drag y dummy. Bueno, hasta aquí creo que me voy a quedar ahora, pero vamos a irle poniendo atención a algunas de estas palabras, porque como repito, el trabajo para el portfolio, ¿verdad? Que vamos a hacer va a consistir en que usted va a ir tomando algunas de estas, ¿verdad? Quiero ver, esa está la I, la F, la G, creo que está completo el abecedario, ¿verdad? Quiero ver, sí, está hasta la Z. Entonces vamos a ir agarrando, ¿verdad? Algunas de estas, las más representativas, usted va a escoger con cuáles se va a quedar, ¿verdad? Y vamos a irlas ilustrando. Entonces vamos a crear una especie de álbum, ¿verdad? Ilustrado con lo que es Technical English for Computing. La idea sería, en este caso, creo que lo que más convendría es hacer un documento tipo láminas, como una presentation, ¿verdad? Hacer una especie de presentación en la cual usted ponga la picture, la imagen, ¿verdad? Busque una imagen en internet de la palabra que vaya a seleccionar y luego ponga el nombre, ¿verdad? El nombre ahí en inglés que eso está representando, ¿verdad? Eso les voy a dar más o menos una idea mañana para cómo van a efectuar ese trabajo. Okay, well, time is over. I'm really sorry, but I have to say goodbye. I wait you tomorrow, everybody. Bye-bye and take care. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Okay, goodbye. Bye, teacher. Bye-bye. Goodbye. Goodbye, teacher. Bye-bye.